Economía venezolana del siglo XIX. Para comprender las características económicas de Venezuela durante el siglo XIX, es importante recordar en primera instancia el origen de Venezuela y su ubicación geográfica. De igual forma, juegan un papel importante todos los cambios y rebeliones que se produjeron durante la Guerra de Independencia. Así que a continuación pondremos la lupa en el origen y la ubicación de Venezuela. Se puede resumir que inicialmente Venezuela posee su nombre desde 1776, de acuerdo a una cédula real otorgada por el rey Carlos III. Un año después, nace la Capitanía General de Venezuela. Entre 1786 y 1804 se crearon la Audiencia de Caracas, el Real Consulado de Caracas y el Arzobispado de Caracas para la administración de justicia, la protección del comercio y la presencia eclesiástica, respectivamente, pero hasta entonces todo seguía bajo el mandato de la corona española. Ya para 1810 se llevó a cabo el levantamiento contra España y en 1811 se firmó la independencia de Venezuela, para en 1819 formar parte de la Gran Colombia y en 1830 separarse de ella, quedando así la Venezuela actual. Durante esta etapa y el resto del siglo XIX se dieron varios cambios políticos administrativos que mostraron una gran inestabilidad, entre ellos la cantidad de provincias, estados o departamentos que conformaban a Venezuela para ese entonces, pasando de 7 a 10 provincias, luego a 3, 12, 20, 9, 15, 20 nuevamente, luego 13 otra vez, hasta finalizar el siglo con 20 estados. Ahora bien, la ubicación de Venezuela es un caso único en el continente suramericano, que debería ser ventaja en cuanto a comercio, ya que se encuentra en el norte de América del Sur, participa del conjunto regional andino, forma parte de la región del Caribe, mantiene una fachada marítima hacia el mar interior de las Antillas, y otra fachada abierta hacia el Atlántico, lo que la hace un punto de contacto continental para la navegación marítima y aérea dentro de las grandes rutas de circulación del mundo atlántico. Sin embargo, pese a esta ventaja geográfica, la economía del país durante el siglo XIX fue bastante desfavorecedora. Las guerras de la independencia destruyeron las fuentes de producción. La desconfianza y los bloqueos generados por la separación de España y el desconocimiento de los demás países ralentizaron la recuperación de la economía venezolana. Entonces, hablemos de cómo era la producción y la economía en tiempos coloniales. La lucha por la independencia del Imperio Español fue sumamente costosa para Venezuela, a nivel económico y poblacional. Y es que a diferencia de otras regiones, Venezuela fue el campo de batalla de las guerras de independencia de la República de la Gran Colombia. Comunidades completas fueron desintegradas, y en las áreas de combate la gente emigró a destinos más seguros. Además, desastres naturales como el terremoto de 1812 generaron una pérdida de entre 15.000 a 20.000 personas, pasando así de 900.000 habitantes en 1810 a un mínimo de 685.000 habitantes en 1825. En cuanto a producción, un gran número de plantaciones cacaoteras fueron destruidas, sus fundos saqueados y la tierra arrasada, mientras que los valles de Cumaná, Caracas y Aragua fueron los más afectados. La estructura productiva de este país fue comprometida, ya que el cacao había sido el símbolo de integración comercial durante la época colonial. Debido a estas pérdidas, hubo una sustitución a favor del café, ya que la replantación de cacaoteros implicaba costos más onerosos comparados con el café. Así entonces, durante el siglo XIX, Venezuela estuvo ligada al comercio internacional a través del cacao y el café. También se producía y exportaba otros productos, pero estos fueron los más dominantes hasta 1930. Debido a las características antes mencionadas, se trataba más de una producción de subsistencia. La ganadería, por otro lado, no evolucionó como se podría esperar, a pesar de ser un territorio con buenas condiciones para este sector. La minería para este ciclo todavía no era de importancia para el comercio exterior, por lo que no se vio ningún tipo de ingreso para ese sector. En cuanto a manufactura, la misma escasez poblacional, sumada a falta de capital e ideas empresariales, no dejó avanzar más allá de un desarrollo artesanal y rural. En general, hubo una serie de factores de distintas índoles que limitaron el crecimiento y desarrollo de la economía venezolana en el siglo XIX, entre ellos, factores productivos. En esta época no había suficientes ingresos en Venezuela porque no había suficiente producción.
se debía buscar ingreso exterior. En cuanto a la productividad de las tierras, no se vio mayor desarrollo, ya que los dueños de los terrenos, para entonces latifundistas, no los utilizaban para producción, sino más como un asunto de estatus y prestigio. Los terratenientes alquilaban sus tierras, sacándolas del sistema productivo. También, la mayoría de los dirigentes agrarios del siglo XIX coincidían en que la falta de tecnologías para la agricultura y la ganadería evitaban el desarrollo de las producciones, ya que las tierras no tenían los fertilizantes necesarios y no había la maquinaria requerida para una buena producción. El uso del capital también se vio afectado por la poca o nula tecnología, así como por características como el bajo nivel de ahorro y la falta de bancos, lo que dio pie a que las casas de comercialización extranjeras establecieran tasas de interés altísimas que generaban una baja formación de capital fijo. Por su parte, la mano de obra, dada la baja densidad poblacional, por las razones antes mencionadas, era escasa. Aunque hubo una alta tasa de natalidad, también hubo una alta tasa de mortalidad. Además, durante el siglo XIX, muchos de los hombres eran reclutados para participar en las guerras y defender el territorio, mermando aún más la disponibilidad de mano de obra. Por otro lado, para esta época no se contaba con condiciones médico-asistenciales de calidad que garantizaran bienestar a los trabajadores, propiciando el incremento de enfermedades como el paludismo, la viruela, el cólera o el sarampión, que afectaban de forma más significativa. También, características como el nivel educativo y la calidad en la alimentación de los venezolanos evitaban la eficacia de la mano de obra durante este periodo. Además, los brazos disponibles que había se encontraban ubicados geográficamente de manera desproporcional. En algunas regiones había mucho y en otras muy pocos, lo que conlleva el segundo factor limitante: vías y medios de comunicación. Durante el siglo XIX no había vías, carreteras, puentes ni medios viales para trasladarse de una región a otra, de modo que no había comercio ni tráfico interior. Lo que predominaba eran los caminos de herraduras o animales. Esto generaba una disgregación tremenda en el país, ya que las regiones estaban completamente incomunicadas. Además, propiciaba los levantamientos y las rebeliones que quisiera emprender cualquier caudillo de turno, trayendo consigo más pérdida y atraso. En ocasiones resultaba más sencillo trasladarse hasta otro país cercano que de una región a otra en el interior. Esto hacía que se incrementaran los costos de los productos nacionales por la complicación del traslado y los altos precios de los fletes. Apenas para mitad del siglo, en 1845, fue creada la primera carretera Caracas-La Guaira, inaugurada por el presidente Carlos Soublette. Constaba de 37 kilómetros de longitud y aproximadamente 6 metros de ancho, y en 1883 inició operaciones el ferrocarril La Guaira y Caracas. Aunque hubo más vías férreas en este siglo, estas no fueron de mucha ayuda, porque fueron pocas y realizadas de manera rústica. Todo esto implicaba lentitud en el desarrollo económico de la Venezuela decimonónica. Factores limitantes de comercialización. Además de las dificultades de comunicaciones viales y la desunión de las regiones venezolanas, también hubo algunos factores de comercialización limitantes debido a políticas gubernamentales que afectaron el crecimiento de la economía y el comercio, como el mal manejo del presupuesto por parte del gobierno. Los ingresos o tributos venezolanos durante los gobiernos del siglo XIX eran muy bajos en comparación con los gastos y la deuda exterior. No existía casi impuestos internos, por lo que la base tributaria se enfocaba en el comercio exterior, es decir, la única fuente de ingresos provenía de los productos que se vendían a otros países. Para incrementar los ingresos fiscales era necesario impulsar la expansión de los cultivos y acrecentar las exportaciones, con lo que se tendría capacidad para aumentar las importaciones que proporcionaban los mayores beneficios en las aduanas. Por ello, el establecimiento de vínculos comerciales con países extranjeros era una tarea primordial. A partir de 1830 se registró una notable expansión de la demanda mundial de materias primas que incentivó la ampliación de los espacios agrícolas. Gracias a los buenos precios alcanzados por el café, dicho producto llegó a ocupar en 1831 el primer lugar en las exportaciones, en tanto que el cacao dejó de tener el papel preponderante que había conservado desde los tiempos coloniales, a pesar de sus ventajas comparativas en cuanto a calidad y también gracias a la escasa competencia en el mercado internacional.
En 1830 y 1831, el café tenía una participación del 38,89% en las exportaciones y el cacao representaba el 28,91% de las mismas. Sin embargo, las expectativas ante la posibilidad de aumentar las exportaciones venezolanas se detuvieron a mediados de 1836, a causa de los síntomas de una fuerte crisis originada por los desequilibrios que estaban atravesando los mercados europeos y de los Estados Unidos. La rápida transmisión de los efectos de esos desajustes revelaba la existencia de estrechos encadenamientos dentro del incipiente sistema financiero mundial. Venezuela se vio notablemente afectada por la caída de la demanda de café por parte de los Estados Unidos entre 1836, 1837 y 1837-1838. Se registró una caída del 14% en las exportaciones y del 35% en las importaciones. Factores políticos sociales. Al igual que durante la lucha por la independencia, en el siglo XIX se siguió viendo una gran rivalidad entre los mismos venezolanos, los del interior contra los de afuera. Cada bando, fuera liberal o conservador, quería hacerse en el poder y buscaba la más mínima entrada para armar una revolución y tumbar al gobierno de turno. Estas constantes luchas y enfrentamientos fueron una gran limitación en cuanto al crecimiento del país. Entre 1830 y 1903 hubo un total de 166 revueltas armadas y casi 50 años de guerra. Se estima en 1 millón de muertos en total, un 70% de ellos no combatientes, caídos por las pestes, hambrunas, anarquía y represión política que trajeron las guerras. Otras fuentes rebajan la cifra a 260.000 muertos en combates, más 62.000 por terremotos y pestilencias, sin contar los caídos en la Guerra Federal. Solo hubo 2 periodos en aquel siglo que los gobiernos fueron estables y duraderos, en 1835 a 1848 y 1870 a 1887. El periodo de inestabilidad terminó con la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien gobernó Venezuela desde 1908 hasta su muerte en 1935, asegurando así una base fuerte para el poder estatal, acabando con los caudillos regionales al pasar el poder al alto mando central de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Debido a estas guerras, el país se empobreció y sufrió un relativo estancamiento demográfico. Estas guerras civiles eran sobre todo combates entre milicias armadas, cada una organizada por su localidad de origen. Así se reflejaban las alianzas de los grupos de poder regionales con el gobierno o los rebeldes en cada momento. Se daban casos en que los habitantes de pueblos vecinos o hasta de un mismo pueblo se enfrentaban a pequeña escala durante estas guerras civiles. Cada partido buscaba el apoyo de los caudillos regionales, quienes tenían el verdadero poder en aquella época. Entre las más destacadas revueltas llevadas a cabo durante el siglo XIX se pueden mencionar la Revolución de las Reformas, encabezada por Santiago Mariño contra el gobierno conservador de José María Vargas en 1835, la Insurrección Campesina de 1846, dirigida por el liberal Ezequiel Zamora contra el presidente conservador Carlos Suble, la Guerra Civil Venezolana de 1848 a 1849 a manos de Páez contra el gobierno liberal de Monagas, la Revolución de Marzo, acaudillada por el liberal Julián Castro Contreras en 1858. La Guerra Federal, una insurrección masiva que estalló en 1859 bajo el mando de Zamora. La Revolución Azul, llevada a cabo en 1867 por José Tadeo Monagas y los rebeldes reconquistadores o azules, que eran liberales descontentos y conservadores, contra el gobierno de Falcón. La Revolución de Abril o Revolución Amarilla, sucedida en 1869 bajo la dirección de Antonio Guzmán Blanco para enfrentar al gobierno de Monagas. La Revolución Legalista, una rebelión de 1892 por parte del liberal Joaquín Crespo contra Raimundo Andueza Palacio. La Revolución Liberal Restauradora, llevada a cabo por los venezolanos exiliados en Colombia al mando de Cipriano Castro en 1899 contra Ignacio Andrade. La Revolución Libertadora de 1901 al mando de Carlos Rangel Garviras contra Castro. Este periodo de inestabilidad terminó con la dictadura de Juan Vicente Gómez en 1908, quien acabó con los caudillos regionales al pasar del poder al alto mando central de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Por otra parte, las costumbres sociales de los venezolanos del siglo XIX también formaron parte del estancamiento económico del país,
puesto que se podía notar una gran holgazanería al contabilizar los días que no se trabajaban. Es decir, había muchos días feriados o de parada y pocos de trabajo, lo que significaba menos producción. Anualmente se podían contar 53 sábados, 52 domingos, 52 lunes de parada, 22 días religiosos y 4 días patrios, para un total de 183 días en los que no se trabajaba, es decir, medio año perdido. Además, las catástrofes naturales como la sequía, inundaciones y los 10 terremotos que se produjeron entre 1812 y 1888 en varias regiones del país también contribuyeron con el estancamiento de Venezuela en este siglo, sin dejar de mencionar, por supuesto, la plaga de las langostas que acabaron con una buena parte de la producción venezolana en 1881. Se trató de una especie de plaga de saltamontes que afectó los cultivos de todas las regiones de Venezuela y duró casi una década, generando pérdidas económicas, hambre y miseria. Finalmente, se puede concluir que Venezuela en el siglo XIX se vio afectada por diversos factores políticos, sociales, productivos y de comunicación que impidieron en gran medida la evolución y el crecimiento económico del país.